Temprano y tienes que ir, ma.
Cuídate, cuídate.
¿Dónde chucha Lavanto? ¿Es Lavanto? El primer show fue un corral de chanchos. Yo miraba a los chanchos y miraba
¿Qué tal, muchachos? Buenas noches. Ya somos 70 conectados. ¿Se me escucha? ¿Me confirman, por favor? ¿Se le escucha, doctor? Ya, listo. Ya, muchachos, miren, el tema es el siguiente. Les voy a comentar un poco de cómo vamos a empezar a trabajar a partir de ahora. Ya, y a ver si ustedes me ayudan, porque en realidad creo que este es un trabajo que involucra la participación de no solamente un grupo humano, sino de todas las personas que quieran apoyar. A ver, les pediría si los que están escribiendo en la pizarra, a ver si me complican, si me facilitan el trabajo de dejar de escribir. Miren, el tema es el siguiente, muchachos. Yo parto de la siguiente premisa. Como ustedes han visto, quienes me conocen, yo empiezo a litigar más o menos acá en Arequipa hace más o menos en el 2019. En el 2019 yo constituí una empresa, como muchos de nosotros tal vez desde provincia, con la idea, con el sueño de repente algún día llegar a litigar a nivel nacional, de dar a conocer las ideas que uno tiene, que creo que es el anhelo que muchos de nosotros en realidad buscamos siempre, ¿ya? Entonces, eso me ha llevado a seguir trabajando y definitivamente ya el día de hoy me estoy dando cuenta que necesito expandir esto un poco más. Llegó Cusco, llegó Juliaca. En realidad, tanto Cusco como Juliaca, mi respeto, admiración eternos. Creo que ha sido muy buena la acogida que hemos tenido. En Juliaca sí hemos tenido de repente un problema con el local porque quienes conocen Girón Jorge Chávez allá en Juliaca, hoy por hoy el Girón Jorge Chávez 246, donde era mi oficina, tenía que competir con el Poder Judicial porque resulta que todo el edificio se lo alquilaba el Poder Judicial. Y entenderás tú que entre tener problemas con el Poder Judicial o sumar a que el Poder Judicial pueda trabajar, ponerle una traba dentro de la ejecución de un contrato que era el que tenían conmigo, indefectiblemente es algo que no voy a hacer. Nunca he discutido por plata, ni tampoco lo haría por nada. Pero ya en Juliaca estoy reubicándome. Vamos a seguir trabajando en Juliaca. Luego llegó Cusco en junio de este año. En Cusco estoy, para los que son de Cusco, estoy en el edificio Sinermin, el edificio se llama Mauta. Hasta ahí todo bien, porque finalmente empecé a entender de que hacer derecho es una cosa, pero hacer empresa de derecho es otra muy distinta. Nosotros creo que siempre he partido de la premisa de señalar que nosotros vendemos servicios jurídicos. En realidad servicios, porque solamente puedes vender bienes o puedes vender servicios. El vender un bien es mucho más fácil porque imagínate que yo te quiera vender una Coca-Cola o que te quiera vender un iPad. Entonces es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque la confianza que tú tienes está en el producto terminado. O sea, al momento que tú vienes y compras, tú sabes que la Coca-Cola es un producto terminado en el cual tú confías por la marca, por distintas circunstancias, porque te agrada el sabor, etcétera. Lo mismo ocurre tal vez cuando compras una computadora, cuando compras unas zapatillas. Entonces, y pasa eso. El tema está en que con nosotros no funciona tanto así. Nosotros no vendemos un producto terminado, más bien el producto que nosotros vendemos se va construyendo a medida que lo vamos brindando. Y esa confianza que puedes tener en una Coca-Cola porque te gusta el producto, porque ya probaste un anterior, en los servicios no funciona porque cada caso es diferente. Entonces, esa confianza, esa experiencia de servicio, porque finalmente eso es lo que vendemos, una experiencia, la vas construyendo caso a caso, cliente a cliente, y eso es lo que he venido aprendiendo desde que poco a poco fui creciendo en lo académico. Me acompaña Cusco, me acompaña Juliaca, litigamos a nivel nacional. Indefectiblemente, tú más que nadie creo que también puedes dar fe de eso. Cada día hay más abogados y definitivamente eso hace de que la competencia sea mayor y nos exija más. No de repente porque debemos pensar en que, bueno, a más abogados no va a haber casos, sino más bien al contrario. Creo que, creo que siempre se los he dicho. El sol brilla absolutamente para todos brilla el sol, menos para el envidioso. De eso estoy totalmente seguro y se lo vuelvo a repetir. El sol brilla absolutamente para todos, menos para el envidioso. Pero entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué les hago esta antesala antes de empezar a hablar de lo técnico, que es lo que nos convoca el día de hoy?
Miren, yo particularmente por un tema de tiempo, eh, anteriormente tuve la intención de escribir un libro, ¿ya? En realidad, yo respeto mucho a las personas que vienen desarrollando academia, más bien las felicito, pero seamos honestos, o sea, al otro lado de la academia hay un negocio que es muy rentable, ¿no? O sea, acá, claro, yo tengo, por ejemplo, ahorita, mira, acá solamente tengo 66 conectados. Imagínate, en el TikTok tengo 85 conectados, o sea, si lo sumo, tranquilamente estoy en 150 personas. Ahora, si tú multiplicas esas 150 personas solamente a 100 soles, entonces en una hora de clases tú podrías estar pensando en más de 11.000 soles. Solo en una hora de clase. ¿Con cuánto? Con 150 personas conectadas. Imagínate que esas personas mañana sean el doble y pasado sean el triple. Claro, indefectiblemente, por un lado, el amor a la academia, perfecto, pero por otro lado, no debemos negar, o sea, finalmente, y yo felicito a quienes lo hacen, bueno, es su forma de ser, consideran que es un negocio muy rentable, ¿no? Pero a partir de esto, yo nunca lo vi tanto como un tema económico, como un tema en el cual solamente deberíamos pensar en lucrar. Porque finalmente, mira, te lo digo yo que he recorrido Alemania, he recorrido España, he estado en tantas ciudades en España: Madrid, Mallorca, Barcelona, en la Pompeu Fabra, Salamanca, en la Escuela Penal de Dogmática Alemana, acabo de terminar en la Universidad de Buenos Aires. Estudio actualmente un MBA en CENRUM, en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y te hago esta reflexión porque me puse a pensar, por eso he demorado en la clase. Mañana yo empiezo el Corporate MBA de la Pacífico, ¿ya? Entonces, mañana es la sesión de bienvenida. Las clases son una vez al mes. Por ejemplo, mañana abarca del 19 al 23. Y yo me ponía a preguntarle a Sandra Leiva, que es la coordinadora: cuántos abogados apostarían por un Corporate MBA? O sea, considerando que si tú haces la búsqueda del Corporate MBA es el tope de lo que vas a encontrar en el Perú, y no solo en el Perú, sino en Latinoamérica. Me refiero al de la Pacífico, que está amarrado con ESADE. Entonces, y lo que me contesta Sandra es que en mi clase solamente hay dos abogados, de los cuales uno soy yo y el otro, esto no es ser infidente porque no estoy dando el nombre de absolutamente nadie, ¿ya? Pero el otro abogado es el gerente legal de todo Graña Montero. Entonces, definitivamente eso me hace reflexionar hoy día con ustedes antes de empezar, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué nosotros como abogados creemos que nuestro negocio se limita únicamente a abrir nuestra oficina a abrir nuestro despacho, a resolver casos y a pensar que así nos vamos a hacer viejos y no vamos a conseguir absolutamente nada más? Claro, porque, o sea, ese trabajo de construir una marca, ese trabajo de hacer crecer realmente una empresa prestadora de servicios legales, o no lo conocemos o no lo queremos trabajar, ¿no? No lo queremos asumir. Y definitivamente yo creo que es por la segunda más que por la primera. O sea, no conocemos y no podemos hacer lo que no conocemos. Construir de verdad una empresa prestadora de servicios legales. Y lo único que yo les quiero decir, estimados amigos, antes de empezar con este tema: si ustedes ven que acá hay una oportunidad de negocio, mucho más allá de llevar sus casos, porque claro, es bonito, te lo digo yo, o sea, es bonito llegar, saber de que tenemos la posibilidad de tener algún tipo de reconocimiento más allá del ego que puedas llegar a tener, porque creo que ese es un defecto del cual adolecemos la mayoría de abogados. Creo yo es que lo que tenemos que empezar a hacer es a profesionalizar los servicios que nosotros brindamos. Si te estoy diciendo que nosotros vendemos un servicio y la experiencia de servicio se construye en cada acción que tú realizas, en cada llamada que le contestas a tu cliente, en cada intervención en la audiencia que tienes, en la cual, a diferencia de otras profesiones, tenemos la oportunidad de renovarnos y de dar lo mejor de nosotros mismos, entonces, ¿qué está faltando? ¿Qué está faltando? ¿Por qué unos crecen y otros no crecen? Todos tienen a la mano todas las mismas herramientas. O sea, el TikTok, creo que todos tienen una cuenta de TikTok. Ya, un Zoom, creo que toda persona puede manejar un Zoom o un Meet. Entonces, ¿qué es lo que está faltando? Ahora, y creo yo, y es por eso que te voy a hacer esta propuesta, creo yo que lo que falta es construir, sinceramente, construir algo en lo que seamos buenos. Y en ese sentido, lo que podemos ser buenos, lo que no todos conocemos, es derecho. Pero no vender el derecho como simplemente, bueno, yo he leído a Roxin y yo he leído a Jacobs y yo conozco tal teoría, ¿no? Creo que eso no es lo que le interesa a un cliente. ¿Cuántos libros has leído o cuántas teorías de Roxin conoces? ¿Ya? Entonces,
Eh, lo único que te digo para culminar esto es de que lo que te sugiero que empieces a hacer, ya desde el punto de vista de empresa, más allá que solamente como abogado, sé consciente, lo primero que tienes que ser consciente es de que estás vendiendo un servicio. Lo segundo que tienes que ser consciente es de que ese servicio se construye en la medida que tú lo vas prestando. Lo tercero que tienes que conocer es que para poder vender ese servicio necesitas conocer qué es lo que realmente la gente quiere de ti. La gente no quiere saber cuántos libros de Roxina has leído. Lo que la gente quiere es que le soluciones un problema en la brevedad posible. Y lo más importante dentro de esa venta, entiende que nosotros como abogados siempre no tenemos que prometer absoluciones, porque a veces eso no es posible, pero lo que sí podemos hacer a trabajar es una teoría del caso que en palabras sencillas el cliente la pueda entender y que entienda que lo que perseguimos es el mejor resultado, que no siempre involucra una absolución. Pero creo que si es que partimos trabajando con esa sinceridad, no vas a tener problemas más adelante. Infinidad de clientes han llegado acá a mi oficina diciéndome que hay colegas que les dicen que en 15 días van a ver a sus familiares, que con tal de cobrar unos 5.000, 6.000 o de repente unos 10.000 soles de honorarios, claro, son felices porque ya cobraron y finalmente después el resultado no se da y le echamos la culpa a cualquier cosa menos a lo que realmente sabemos nosotros qué es lo que va a pasar en el proceso. Entonces, dos puntos ahí. Eso es lo que me motiva primero a que lo poco que yo haya podido aprender, que me ha llevado a estar a lo poco que haya podido lograr, quiero compartirlo contigo. Quiero enseñarte, uno, a qué es lo que yo hago el día a día en mis audiencias. Porque finalmente de algo habrá servido, ¿no? Porque finalmente es lo que a nosotros nos ha funcionado. Pero es por eso de que yo no lo hago de una manera ofensiva, decirte, bueno, acá no vas a venir a aprender un ABC o esto no es el kindergarten, porque es la verdad, o sea, seamos honestos, yo no te voy a enseñar que acá tengo un alumno mío, por ejemplo, Rafael Mujica es alumno mío de la San Martín, entre otros que de repente también están conectados, entonces... Creo yo de que las aulas universitarias están para enseñarte tal vez cuáles son los requisitos legales o tal vez qué dice el código. Lo que te voy a enseñar es aplicar lo que se supone que tú ya sabes, porque todos hemos estudiado en la universidad y si acá hay estudiantes, claro, podemos hacer un pequeño repaso, pero o sea, a mí lo que me interesa es enseñarte qué es lo que me ha llevado a construir lo que tú ves delante tuyo, sea poco, sea mucho. Y es por eso que no lo tomen a mal, ¿ya? Pero, o sea, me parece muy básico que a veces yo entro a los lives en la noche y ver que te estén explicando, bueno, qué es la investigación, los requisitos del 268, o la vez pasada que vi, ya cuáles son los requisitos para una formalización de investigación preparatoria. La vez pasada también supuestamente estaban transmitiendo el curso de un juicio. Ya estaba viendo que narraban qué es la teoría del caso y el lema y absolutamente todo. Pero, o sea, seamos honestos, te lo digo yo que he litigado, creo, a todos los niveles. ¿Ya? ¿Tú crees realmente, o sea, que te va a servir de mucho que a ti te enseñen a hacer un lema en un caso? O sea, mira, particularmente te lo digo yo, desde mi pobre experiencia, ¿ya? En realidad al juez no le interesa tu lema. ¿Ya? Lo que le interesa es qué solución planteas al caso. ¿Ya? O cuando vas a una apelación, que seas lo más concreto posible en tus agravios. O que cuando estés en audiencia sepas manejar las objeciones de tal manera, como de repente hoy día han visto en la mañana, de repente con algunos jueces no podemos compartir en todo, algunos me declaran definitivamente objeciones infundadas, que son objeto de reposición, ya el 100% no son fundadas, pero la mayoría sí. Entonces, y eso no quiere decir que yo tenga un problema personal con el juez o no, sino simplemente que el derecho es teoría, y dentro de las teorías trato de sustentar desde un punto de vista legal cómo es que obtenemos esos resultados. Y eso es lo que me funciona hasta el día de hoy. Y eso es lo que te voy a transmitir a ti. Por ejemplo, en incidentes previos al juicio oral, que son los que vamos a abordar hoy día, el control de plazos, pero la tutela de derechos, cuestión previa, cuestión prejudicial, las excepciones, entre otros temas que son incidentes que se dan de forma previa al juicio oral. Yo no digo que lo que mis colegas hagan está mal, simplemente yo te digo que para mí no está bien. Entonces, y eso es lo que trato de hacer contigo, darte herramientas que a mí me han funcionado y si tú crees que a ti te pueden funcionar, practícalas. Y si no, no hay ningún problema, simplemente ya las escuchaste y tú verás si te sirven o no te sirven. Ese es un punto, estimados amigos. Pero el otro punto que les quería comentar,
Todo este tiempo yo esto del libro lo he estado postergando. De hecho, si mi amigo Charlie Becerra me está viendo, Charlie Becerra es la pluma del derecho peruano. Si tú te has preguntado a veces quién ha metido pluma en el defensor, quién ha metido pluma en 9 milímetros, etcétera, es Charlie Becerra. Es un trujillano espectacular, muy buen amigo, ya excelente persona y mejor escritor. Ya, pero entonces quiero que sepas de que esto del libro yo lo he estado postergando por cuestiones de tiempo, no por una cuestión de flojera, etcétera. Mira, o sea, si te cuento hace poco cómo es que yo venía trabajando, yo venía afrontando, mira, aparte del MBA que te he contado de la PUC, venía al mismo tiempo llevando la maestría de Buenos Aires, al mismo tiempo llevaba un máster en litigación penal estratégica en Salamanca, al mismo tiempo venía llevando el diplomado de prueba testimonial en Girona, al mismo tiempo venía estudiando todo lo que involucra, bueno, quienes no me conocen, para que lo sepan, yo también hago trading, o sea, me dedico a lo que es la bolsa de valores, invierto en la bolsa de Estados Unidos, ¿ya? Entonces, sí, definitivamente eso también requiere una preparación, ¿no? Pero bueno, todo eso a mí me hizo de que poco a poco yo tenga que ir postergando el tema de escribir un libro, pero como te dije hace un rato, o sea, no estoy, yo no digo que lo que otros hagan está mal, yo te digo que para mí no está bien, que es una cosa muy diferente. Yo siempre he pensado que todo lo que pueda estar escrito sobre las etapas del proceso penal, o sea, ya está dicho. Ya, todo lo que se pueda aprender de las diligencias preliminares, etcétera, ya está dicho, salvo que sean criterios nuevos, ¿no? Que todavía al menos no he tenido la suerte de encontrarlos. Por ejemplo, ayer leía, y eso vamos a ver ahora, leía una apelación de la Suprema que me pareció interesante. Hace mucho tiempo yo discutí acá en un caso de los gallegos, que era un caso de una organización criminal de venezolanos aquí en Arequipa, que finalmente la Fiscalía alegaba de que el secreto de la investigación del artículo 68 del Código Procesal Penal era un plazo ad infinitum. O sea, no debería estar determinado porque finalmente el 68 no fija un plazo. Y en ese tiempo, mira, te hablo de hace 2, 3 años atrás, ¿ah? ¿Ya? Y en ese tiempo resulta que yo planteé mi tutela de derechos, el juzgado era acá el cuarto juzgado de investigación preparatoria de Arequipa, creo que el nombre del juez lo puedo decir, no estoy cometiendo nada malo con eso, porque finalmente solamente estoy cuestionando un tema técnico. El juez era Oscar Quilluya, ¿ya? Entonces yo le explico al doctor Oscar, le digo lo siguiente. Finalmente, esto del plazo, del secreto de la investigación, como todo plazo, tiene que obedecer a una teoría de razonabilidad. Y la teoría de razonabilidad que ha sido asumida por el Tribunal Constitucional peruano involucra dos criterios, uno subjetivo y el otro objetivo. Y es por eso de que si partimos de la premisa que todo obedece al principio de legalidad y que debe haber una interpretación sistemática de lo que es el Código Procesal Penal, no hay forma de interpretar una naturaleza del artículo 68 distinta a la del 324, porque ambas te hablan del secreto de la investigación. Y de hecho, el secreto de la investigación del 68 no puede ser distinto al del 324, porque el secreto de la investigación involucra que yo sepa que me están investigando, pero solamente algunos actos de investigación yo no los voy a conocer por estrategia fiscal y porque puedan cumplir su finalidad. Esa es la naturaleza del secreto de la investigación, que yo sepa que me están investigando, pero que ciertos actos de investigación son secretos, entre comillas, para que puedan cumplir su finalidad. No hay otra forma o sea, no hay una forma de entender una naturaleza jurídica del secreto de la investigación del 68 versus el secreto de la investigación del 324 del Código Procesal Penal, porque en realidad creo yo de que esto haría de que tengamos que entender dentro de un mismo sistema de que haya dos naturalezas distintas para una misma figura, que es el secreto. Y hoy agarro y leo una apelación, se las voy a compartir, de la Suprema, y resulta que en esa apelación exactamente se está diciendo lo que sustentábamos hace un par de años. Pero claro, o sea, acá se declaró infundado porque se entendía que el secreto del 68 te daba la potestad absoluta de decretar una investigación, entre comillas, sin tu conocimiento, porque tú no sabías que estaba siendo investigado y que no tenga plazo alguno. O sea, tú tranquilamente te enterabas hoy día cuando allanaban tu casa que estaba siendo investigado, pero so pretexto del secreto de la investigación, ese día te notificaban con toda la carpeta fiscal y no pasaba absolutamente nada. Ya estabas con detención preliminar, en 7 días se venía tu prisión preventiva y tranquilamente tú
decías, oye, pero a mí me han dicho que secreto es cuando yo sé que me están investigando. Reserva es cuando yo no sé que me están investigando, porque se entiende que el proceso penal es reservado y solamente las partes, o sea, conocen que finalmente las que forman parte del proceso son las que conocen de la investigación. Y esa es la naturaleza que te da el 324. Pero resulta que ahora con esta apelación se define lo que te estoy explicando. Primero, que el secreto de la investigación es uno solo, del 68 y el 324. No hay forma de interpretarlos de manera aislada. Y si eso es así, el plazo del secreto de la investigación es de 20 días, que puede ser prorrogado por 20 días más a través del juez de investigación preparatoria. O sea, no hay forma de trabajar de esa manera. ¿Ya? 3 años sobre pretexto de un secreto que es inexistente porque el proceso penal es secreto para quienes conocen de la existencia del proceso y reservado para quienes no conocen. Y es así. Y eso te decía el 324. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que el derecho evoluciona. Y así como el derecho evoluciona, ¿ya? Entonces, he visto muy buenas obras. Por ejemplo, la vez pasada estuve, que también hay buenas obras. Por ejemplo, la vez pasada estuve en Lima, estaban presentando un libro ahí de lecciones de Derecho Penal Económico. Creo que no son muchos los abogados que escriben sobre ese tema. Vi ahí al doctor Percy García, ahora último he visto a Ronald Lanco. Me parece interesante que ese tema se trabaje. Caro Coria, por ejemplo. ¿Ya? Son abogados que me parece que están trabajando ese tema, que es novedoso, que aporta, porque son figuras que realmente creo yo que hay para trabajar, o sea, se puede avanzar en eso. Y es por eso que el libro que yo quería escribir, que te estaba contando, que de hecho lo hablé con Charlie, ¿ya? Y ahora con algunos amigos, Ángel Valverde, etcétera, quiero establecer una relación entre lo que es el lavado de activos, organización criminal y extinción de dominio. Al final del libro, lo que yo pretendo sustentar es lo siguiente, de que no hay la necesidad de tener tres fiscalías en el subsistema, o sea, una de crimen organizado, más una de lavado de activos, más una de extinción de dominio, ¿ya? Que no existe la posibilidad de llevar estas investigaciones en paralelo. Segundo, y tercero, de que, bueno, a pesar de que haya la modificatoria de extinción de dominio que hoy por hoy te requiere una sentencia, esa no es la figura de extinción de dominio que, por ejemplo, sostiene la Ley General de Panamá. Y más o menos, ¿qué es lo que quiero sustentar? Porque mira, creo que varias veces lo he dicho a través de un ejemplo. Crimen organizado, imagínate, creo que tenemos claro de que es una empresa criminal. Una empresa que tal cual sea una empresa legal, también quiere facturar, pero a través de actividades criminales. Esas actividades criminales van a producir alguna ganancia. Imagínate que para el ejemplo sea el tráfico ilícito de drogas. Esas ganancias del tráfico ilícito de drogas de por sí la empresa no las puede gastar, sino más bien ¿qué tienen que hacer? Reinvertirlas dándoles apariencia de legalidad. Entonces, ¿qué va a pasar? El lavado de activos se vuelve una necesidad, una consecuencia de la organización criminal, pero sin que sea su finalidad. La finalidad de esta organización criminal siempre fue el tráfico de drogas. Ahora, lo que viene es lo siguiente. A esa plata que he sacado el tráfico de drogas, ¿qué necesito? Darle apariencia de legalidad para poder usarla, porque si no le doy apariencia de legalidad, no la voy a poder usar. Entonces, sin ser una finalidad, se vuelve una necesidad. Ahora yo te pregunto, sobre pretexto de esa autonomía, tú en el subsistema tienes una fiscalía que va a investigar lo primero, la existencia de una organización criminal y el tráfico de drogas, que es su finalidad. Al mismo tiempo, te aperturan investigación tal cual la Federación Peruana de Fútbol, te aperturan una investigación en paralelo diciéndote, bueno, yo voy a investigar no la finalidad, que es el tráfico ilícito de drogas, no la empresa que se dedica al tráfico ilícito de drogas, que sería la organización criminal, sino más bien únicamente yo voy a investigar aquellos actos que le han dado apariencia de legalidad al dinero que salió del tráfico de drogas. O sea, ellos parten investigando presuponiendo que hay un origen ilícito. ¿Y ese origen ilícito de dónde sale? Del tráfico de drogas que ¿quién practica? Una organización criminal. ¿Y ambas están en qué? En preliminar. Y ese es un problema de estándares probatorios. O sea, por ejemplo, que también quiero plantear ahí. En algún momento también esto se habló respecto del origen ilícito, cuál es el nivel de acreditación. Ahí estaba la sentencia plenaria casatoria 1 2017, para mí simplemente una fantasía. Nada está definido en esa sentencia plenaria casatoria respecto más allá de las etiquetas que le han podido poner a los estándares probatorios. Pero bueno, entonces, ¿qué pasaría? Ya entendamos que según la sentencia plenaria casatoria 1 2017, el estándar probatorio del origen ilícito, porque creo que ya estamos de acuerdo en que es un elemento del tipo penal, va a depender del estadio procesal en el que nos encontremos. Imagínate que vamos avanzando, ambos procesos van avanzando. Y el fiscal de crimen organizado dice, bueno, yo no puedo acreditar que acá hay una organización criminal. Resulta que a partir de todos los actos de investigación que he practicado, creo que yo debo sobreseer, porque finalmente
considero de que acá no hay empresa criminal ni tráfico ilícito de drogas. ¿Qué diría nuestro amigo fiscal de lavado de activos? ¿Qué haría? Porque finalmente el estándar probatorio del origen ilícito él ya no lo viene investigando. Se supone que eso lo está investigando el de crimen. ¿O será que más bien en base a esa autonomía te van a seguir investigando y asumiría competencia para investigar el origen ilícito de tráfico ilícito de drogas cometido a través de una organización criminal que el otro fiscal del subsistema, en este caso, ya decidió sobreseer, por ejemplo? Y más allá de eso, ¿qué pasa si el juez del subsistema en crimen organizado declara fundado el sobreseimiento? ¿Qué harías tú como fiscal de lavado de activos? ¿Qué dirías? ¿En recomiendas que tu proceso es autónomo y que vas a continuar? O peor aún, si te complico la figura, viene extinción de dominio, imagínate, antes de la modificatoria. Viene y te dice, yo también parto de un origen ilícito, pero antes de la modificatoria te estoy diciendo, ¿ya? Entonces, y acá finalmente hay una inversión de la carga de la prueba. Para mí esto es un origen ilícito, tú pruébame que esto no ha sido obtenido de mala fe, por ejemplo. O más claro, de que esto ha sido obtenido de buena fe, como si la buena fe se probara, ¿no? Siendo una presunción en el proceso civil, en un proceso entre comillas autónomo, tendríamos que exigir que se acredite algo que es una presunción contrario a lo que es en el ordenamiento civil, porque más bien la mala fe es la que se acredita, ¿no? Pero eso es un paréntesis. Entonces, ¿qué te quiero hacer notar? Todo lo que te estoy diciendo, a mi criterio, y eso es lo que quiero explicar en el libro, ¿ya? Involucra, primero, tener criterios totalmente contradictorios, que es un peligro. Segundo, involucra que haya persecución penal múltiple, finalmente por un mismo hecho, porque las dos últimas parten presuponiendo de que el origen ilícito que proviene de la organización criminal realmente es existente, ¿ya? Y lo tercero, afectan la seguridad jurídica. Entonces, eso, entre otras cosas, es lo que voy a trabajar ahora sí en mi libro. Y te comento todo esto porque a ti que te interesa la academia, mañana voy a lanzar una convocatoria. De hecho, ya lo he estado trabajando con Ángel Valverde. Quienes no conocen a Ángel Valverde, él es coordinador académico en LP Derecho. Angelito es muy bueno, ya le apasiona mucho la academia, bien activo en la Universidad San Marcos. Entonces, con él hemos conversado ya y de hecho ya tenemos un grupo de personas que quieren trabajar con nosotros, pero ahora te lo digo a ti. Mañana voy a lanzar una convocatoria para tener un grupo de personas que netamente quieran trabajar este tema. Entonces, si es que te interesa, ya para poder empezar con lo que es la clase del día de hoy, si es que te interesa participar en la elaboración del libro que te estoy comentando, lo único que tienes que hacer es mandar un WhatsApp al 969-527409, que es el mismo número al que has escrito ahora para integrarte a esta clase, 969-527409, y ahí, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a mandar un mensaje y vas a decir, bueno, quiero formar parte del equipo que va a trabajar en el libro. Porque al final, o sea, la idea de todo esto es terminar con una propuesta legislativa, ¿no? En donde definitivamente es innecesario trabajar con tres fiscales y tres juzgados de investigación, o en este último caso, uno de extinción, en base a todo lo que te estoy exponiendo, ¿no? La idea de todo esto, la idea final del libro es presentar una conclusión que es una propuesta legislativa. Si te interesa, ya sabes, ¿ya? El número, a ver si me ayudan anotándolo ahí, Bruno, es 969-527409. Mandas un mensaje, dices, quiero participar en el equipo que va, empezar a trabajar en la elaboración del libro y lo empezamos a trabajar, muchachos. Tranquilo, que si es que tú formas parte del equipo, acá nadie quiere llevarse gratis el trabajo de nadie. Todas las personas que formen parte de la elaboración, o sea, del equipo, van a salir publicados, ¿ya? Entonces, acá no hay que quitarle mérito absolutamente a nadie, ¿ya? Entonces, y eso es lo que yo te ofrezco. Vamos a trabajar un tema que me parece novedoso, que va a aportar, va a terminar con una propuesta legislativa. Ya vamos a recoger seguramente casos a nivel nacional e internacional de cómo, cuáles son los errores que puede llevar seguir trabajando de esa forma, ¿ya? Entonces, y a partir de eso, plantear una solución que va a ser una propuesta legislativa, ¿ya? Entonces, el número es 969-527409, ¿ya? 969, ¿se escucha? A ver, me confirman que tengo un mensaje ahí de que no se escucha. 969 Se escucha claro, 527. doctor. Listo, gracias. 969-527409, ¿ya?
Entonces, eso es, estimado amigo. Entonces, eso era lo primero que te quería comentar. Ya si te interesa, mandas ahí tu mensaje, vamos a empezar a seleccionar a las personas y empezamos a trabajar. Ahora, el tema que a mí me convoca hoy día acá, trabajar con ustedes, es uno que se denomina audiencias previas al juicio oral. Yo creo que hablar de audiencias previas al juicio oral definitivamente nos debe llevar primeramente al control de plazos. Y el control de plazos, estimado amigo, creo que es mucho más fácil hablarlo en una investigación preparatoria que en una investigación preliminar, porque creo que para nadie hay duda de que el plazo de la investigación preparatoria empieza con la fecha de la disposición de formalización de investigación preparatoria. Y tranquilamente tú te vas al 342 y al 343 del Código Procesal Penal y ahí tú vas a poder buscar qué tipo de proceso tengo. Tengo un proceso común, tengo un proceso complejo, tengo un proceso de crimen organizado. Ahí están fijados los plazos. Creo que tampoco es secreto que el 342 involucra causales tasadas por las cuales tú puedes declarar complejo un proceso a través de una disposición que se entiende, entre comillas, debería ser motivada por el fiscal, justificando cada uno de los motivos del 342 por los cuales él considera de que se encuentra en un proceso complejo. Creo que eso no es objeto de discusión. ¿Ya? El 343 te da la posibilidad de controlar plazos legales, que son los que están en el 342 del Código Procesal Penal. Hasta ahí creo que no hay ningún problema, ¿no? No hay ninguna ciencia. Pero te voy a contar qué me pasó en Cusco con la Fiscalía Especializada de Crimen Organizado, para que me entiendas un poco mejor la idea de qué es lo que pasó en preparatoria y de ahí pasamos a la preliminar. Resulta que en Cusco yo soy abogado de una financiera a la cual se imputa lo siguiente. Hay una empresa, esa empresa se encuentra liderada por una persona que no forma parte de la estructura empresarial, ¿ya? No forma parte de la estructura empresarial de la cooperativa. O sea, el líder de la organización criminal, quien es la persona a quien yo defiendo, según la fiscalía, es dueño de la cooperativa, pero él no forma parte de la estructura criminal. En Cusco, en Cusco, este caso se formaliza como crimen organizado, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Lo primero que nosotros cuestionamos ahí es cómo es posible que una investigación que es a nivel nacional, porque tú sabes que cuando estamos en más de un distrito judicial, asume competencia del subsistema y finalmente todo esto se termina yendo a Lima. Acá te estoy hablando más o menos de 94 a 100 agencias a nivel nacional, o sea, de cooperativas de ahorro y crédito. ¿Ya? Entonces, según la Fiscalía, esto surge acá en Arequipa, se expandió en Juliaca, se expandió en Tacna, también en Cajamarca, en Huacho, etcétera. Y obviamente en Cusco. Entonces, todos excepto Cusco, ¿ya? Envían sus investigaciones a Lima. Toditos las empiezan a remitir. Arequipa, Juliaca, todos empiezan a mandar a Lima. Y Lima empieza a recibir. Pero hubo alguien que no mandó, y era Cusco. Entonces Cusco empieza a investigar de manera independiente, pero dentro de los hechos de Cusco estaba lo siguiente. Cusco decía, esta cooperativa que empieza a funcionar en el año 2016 como empresa legal, resulta que en el 2019 se convirtió en una empresa criminal. Y a partir del 2019, prometiendo tasas altísimas de interés, hacían que las personas caigan en error y vengan a depositar su dinero a la cooperativa. Además de eso, según la SBS, las cooperativas no están autorizadas para captar fondos de terceros, o sea, abiertos al público. Entonces, dicen, hay estafa. ¿Por qué? Porque finalmente el engaño en qué consistiría. Ofrezco intereses altos a través de medios de comunicación, como la gente no conoce seguramente absolutamente nada de intereses, caen en la trampa y vienen a depositar su platita. Dice la Fiscalía de Cusco que así se llegan a juntar más de 530 millones de soles. ¿Ya? Entonces, y lo que ellos dicen es, esto se ha recaudado en una cuenta del Banco Continental. Y eso, finalmente, esa platita que se ha juntado, ha servido para financiar a todas las otras cooperativas a nivel nacional. Ese, en resumen, es el hecho. Dentro de eso, tienes una persona que, según la fiscalía, que es la persona que yo defiendo, sería dueño de todas estas cooperativas, pero que finalmente él no forma parte dentro de la estructura empresarial, digamos, en registros públicos, ¿no? Porque tú sabes que una cooperativa tiene un consejo de administración, de vigilancia, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este caso que te estoy contando se formaliza, empieza como crimen organizado, o sea, han estado como 4 años en preliminar,
de ahí formalizan y siguen formalizando como crimen organizado. Pero tú sabes que en octubre del año pasado llega la modificatoria de la 32.108 y la modificatoria de la 32.138. Pareciera que el Congreso nos tiene que venir a recordar de que lo que siempre fue, o sea, esto es una empresa criminal y las empresas existen para facturar. O sea, no hay la manera de que exista una organización criminal que no persiga una finalidad económica. ¿Ya? Entonces, y además de eso trae nuevos elementos, ¿no? Como la estructura compleja desarrollada. Además de eso, que persiga un fin económico, que sea alguna actividad productiva, de alguna cadena ilegal de mercado, de alguna economía ilegal, decía el 32.108. Eso final, y el umbral de gravedad de pena, ¿no? Que no debe pasar desapercibido. El umbral de gravedad de pena, que en el 32.108 ya, se fija en 6 años, de ahí pasamos al 32.138 y queda en 5 años. Entonces, inclusive, si ahí hacemos un paréntesis, hubo cierta discrepancia en cómo entender la aplicación de los tratados internacionales, porque te citaban a la Convención de Viena, te decían de que ahí se decía que un delito grave es aquel que supera la pena de 4 años, te citaban, si no recuerdo mal, el fundamento quinto, tuvo que llegar la casación del caso Orellana, que es la 420-2024 nacional, en donde el doctor San Martín explica de que finalmente el umbral de gravedad de pena es un nuevo elemento del tipo penal, que esto no contradice en ningún extremo a la convención, porque finalmente la convención está pensada para delitos transnacionales y corresponde a la jurisdicción interna de cada estado, finalmente fijar los umbrales de gravedad de pena de acuerdo a la afectación de bienes jurídicos, principio de lesividad, porque finalmente el derecho penal solamente le importa qué, lo que pone en riesgo o afecta un bien jurídico. Pero ese es un paréntesis. Entonces, todo esto trae. Entonces, ¿qué hace la Fiscalía de Cusco? La Fiscalía de Cusco dice lo siguiente. Vamos nosotros, solitos, a nadie les pide, ¿ya? Vamos a recalificar este caso de crimen organizado a banda criminal. Ya, perfecto, no hay ningún problema. Pero eso fue en noviembre del año pasado. Entonces, si yo ya no estoy en un caso de crimen organizado, donde el plazo de investigación puede fijarse en 36 meses, entonces automáticamente eso me reconduciría ¿a qué? A un plazo de un proceso complejo, donde tú sabes que es 8 meses y que el presupuesto formal para pedir la prórroga sería que dentro de los primeros 8 meses se debe presentar el requerimiento para poder llegar a los otros 8 meses. ¿Me sí o no? Pero ¿qué resulta? Que acá la Fiscalía de Cusco no contó con ello, más bien al contrario, ellos se demoraron 2 meses más, ¿ya? O sea, ya estaban en 8, esperaron hasta el mes 10 para recién presentar su prórroga, pero al mismo tiempo nosotros presentamos un control de plazos. Por su parte, la Fiscalía de Cusco alegaba de que debe haber una suspensión en el plazo porque finalmente esto se debe a circunstancias imprevisibles. Y además, como esto estuvo en una contienda de competencia, porque como ya no era crimen, ellos lo querían mandar a una fiscalía común, entonces lo que ha demorado resolverse esa contienda de competencia no se le puede imputar al Ministerio Público y consecuentemente esos 2 meses no se deberían contar y por eso su prórroga, después que se ha resuelto la contienda de competencia, haría que ellos recién presenten su requerimiento de prórroga a criterio de ellos en plazo. Pero al mismo tiempo se estaba tramitando nuestro control de plazos. Y nosotros en el control de plazos, ¿qué decíamos? Muy sencillo. O sea, el 343 ante el vencimiento de un plazo legal, que sería el del 342, y ante la inexistencia de un requerimiento de prórroga que haya sido presentado al despacho antes del vencimiento de los primeros 8 meses, evidentemente lo que estoy pidiendo es que le ordene al fiscal que concluya la investigación. Tal cual, lo planteamos de ese modo. Y se llega a dar el debate en audiencia que más o menos se resumen las posiciones que te acabo de mencionar. Pero un punto adicional era plantear ahí, ¿cabe la posibilidad legal de la suspensión, o sea, que se deje de contabilizar el plazo a la investigación? O sea, tal cual como si aplicara el 275, que es para la prisión preventiva, pero para la investigación, ¿no? O sea, la reposición del plazo para el plazo de investigación. ¿Ya? En el caso de la Fiscalía de Cusco, se llegó a determinar que no hay base legal para esa alegación, que bueno, el fiscal no le explicó de ese modo, pero yo quise entender de que finalmente lo que estaba pidiendo es una reposición de plazo en la investigación. Pero la reposición de plazo se debería a conductas maliciosas del abogado, del procesado en este caso, pero la Fiscalía lo planteó así. Ganamos el control de plazos. Y lo que dice la jueza, bueno, efectivamente no hay ningún requerimiento de prórroga, la contienda de competencia, no hay base legal alguna para entender de que eso involucra una suspensión de plazo, tampoco se ha alegado ninguna conducta obstruccionista por parte del abogado, como para entender si se podría o no se podría dar, pero o sea, hasta ahorita eso es una duda.
particularmente, ¿ya? Pero particularmente yo considero que no, por principio de legalidad. Pero o sea, dio a entender la jueza de que no hay un argumento del fiscal para poder sustentar una reposición del plazo al plazo de la investigación, ¿ya? Entonces, pero bueno, declaran fundado el control de plazos. La fiscalía apela, ¿ya? La fiscal de crimen organizado en este caso apela. Vamos a la segunda sala penal de apelaciones de Cusco. Y en la segunda sala penal de apelaciones de Cusco, el fiscal, en este caso el fiscal superior, insistía en que la contienda de competencia no debería atribuirse a la Fiscalía de Crimen Organizado porque ellos no han tenido la carpeta, ¿ya? Pero entonces ahí nosotros decíamos, o sea, cada vez que la carpeta sube, entonces paralizamos todo en la Fiscalía Provincial. O sea, no hacemos absolutamente nada porque la carpeta sube. O sea, no pueden sacar copias del incidente o de las copias que se necesiten para debatir, porque cada vez que sube, en este caso la contienda de competencia, paramos todo. Y definitivamente, o sea, entendemos nosotros de que la fiscalía es un ente corporativo, etcétera, 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 lo que tú ya sabes. 159 de la Constitución Política del Perú. ¿Ya? Este fue uno de los argumentos del fiscal. El otro argumento del fiscal era de que, bueno, definitivamente esto se ha podido recalificar a la luz de los criterios que se han establecido por las nuevas leyes, pero que eso al contrario los ha perjudicado, porque antes lo que tenían que investigar en 36 meses, ahora lo tienen que investigar en 8. ¿Ya? Entonces, y a partir de eso, alega de que eso no se ha tomado en cuenta por parte de la jueza. Creo que el resultado es obvio, ¿no? La sala confirmó, ¿ya? Porque no hay forma de entender que se pueda suspender el plazo por una contienda de competencia, para empezar, no hay base legal para ello. Y lo segundo, dice la sala, son ellos mismos los que han adecuado sus plazos. ¿Ya? Entonces, han debido tomar sus previsiones. Confirman la sala. Control de plazos. Mira, te estoy hablando de un proceso donde la Procuraduría está pidiendo más de 530 millones de soles de reparación civil. Si hay alguien acá de Cusco donde existen más de 400 agraviados, ¿ya? Para que te des cuenta cómo una audiencia que a veces despreciamos nosotros como abogados puede solucionar absolutamente todo. Y acá viene lo importante que te voy a contar. Porque finalmente acá la estrategia es: dime dónde está la plata para saber finalmente quién afectó el patrimonio. Show me the money. Sigue el dinero, como lo quieras llamar. ¿Ya? Entonces, y para eso, definitivamente lo que yo necesito es una pericia contable, que de hecho, la fiscalía en su momento la programó, pero seguramente ellos contaban con que les iban a dar la prórroga, o seguramente ellos contaban con que iban a trabajar el plazo de un proceso de crimen organizado, pese a que ellos mismos lo recondujeron, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? eh, ya no hay pericia. ¿Sabes por qué? Porque nunca la empezaron dentro del plazo. No hay pericia y ya no hay plazo para hacerlo. Ni siquiera han empezado, ni siquiera han pedido los documentos. O sea, no va a haber pericia, más claro en este caso. Y solamente, o sea, date cuenta cómo se llega a caer un proceso, solamente por un control de plazos. Mira, o sea, tranquilamente acá podríamos estar hablando que si hubiera la pericia contable, tal vez hubieran rastreado el dinero, cómo entró, para dónde se fue, dónde salió, si tendríamos la información de los bancos, pero no va a haber nunca nada de eso en este proceso al menos. ¿Por qué? Porque nos declararon fundado un control de plazos. Y tú sigues despreciando tu audiencia de control de plazos. ¿Para qué voy a presentar? Mira, ese es un ejemplo nada más, ¿ah? Pero otro punto que he visto problemático en este incidente de los controles de plazo. No, pero antes de eso, vamos a terminar de contar bien la historia. Ya te he contado por qué se adecua el plazo de la investigación, pero solamente no se adecuaría el plazo de la investigación, sino también se adecuaría el plazo de la prisión. Porque finalmente, o sea, una cosa es pedir prisión preventiva, ¿ya? Por un proceso complejo, 342 del Código Procesal Penal, ¿ya? Y otra cosa es pedir, perdón, un proceso complejo, 8 meses, que pueden ser prorrogados por 8 meses más. Y otra cosa es que como crimen organizado pueda pedir 36 meses, prorrogables por 12 meses más. Entonces, ¿qué sucede? Fiscalía viene, como te dije, esto lo formalizan como un proceso de crimen organizado y piden 36 meses. De los 36 les dan 20 meses. Pero resulta que cuando ellos adecúan el plazo de crimen organizado, o sea, el proceso de crimen organizado a un proceso complejo, tú sabes que el plazo de prisión preventiva que te pueden solicitar es de 18 meses, prorrogable por 18 meses más. 8 meses es la investigación. 18 meses de prisión más 18 meses más. Pero ya les habían dado 20. O sea, cabe la posibilidad de que una persona esté 20 meses presa preventiva en un plazo ordinario si el límite legal era de 18. La respuesta evidentemente era que no, pues.
Entonces, nosotros, al menos de nuestra parte, decimos lo siguiente. A ver, ¿cuándo vencen los 18 meses? Los 18 meses vencían el 13 de septiembre, ¿ya? Pero, y es más, el juzgado, la fiscalía presenta su requerimiento de prolongación antes del 13 de septiembre y el juzgado se los devuelve. Les dice, no, ¿para qué traes ahora en septiembre? Esto vence en noviembre. Claro, porque si contaban 20 meses, esto vencía en noviembre, ¿no? Pero entonces, ¿qué sucede? Nosotros, en base al 255 del Código Procesal Penal, solicitamos que varíe, ¿ya? En este caso, una variación de prisión preventiva. ¿Por qué? Porque consideramos que el plazo ya no corresponde a un proceso de crimen organizado, sino más bien que corresponde a un proceso complejo. ¿Correcto? En donde el límite es de 18 meses, ya no de 20. Y ante el vencimiento de los 18, aplicando tu caso Betsy Chávez, ante la inexistencia de una resolución que prolongue la prisión preventiva, evidentemente lo que corresponde es la libertad, que seguramente de acuerdo al 273 del Código Procesal Penal podría involucrar tal vez que se fijen algunas reglas de conducta. Ojo, el impedimento de salida no es una regla de conducta por si acaso, ¿ah? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, ¿qué pasa? Nos contesta el juzgado de investigación preparatoria de Cusco y nos dice: no hay base legal para tu pedido, abogado. Ah, ¿no hay base legal? No, no hay base legal. Oye, y el 255 no, el 255 nada tiene que ver acá, no hay base legal. Listo, no hay base legal. Apelemos entonces, pues, no hay problema. Esa apelación, tú entenderás, está pendiente de trámite. Creo que la audiencia es esta o la próxima semana. Entonces, y básicamente lo que vamos a sustentar es eso. La base legal está en el 255. Creo que la casación 626-2013 Moquegua te trae a ti una nueva figura. Tienes a la proporcional, ni siquiera es nueva, porque siempre está en el código, ¿ah? 203 y 253, ya tiene, ahí tienes la proporcionalidad y tienes el plazo. Entonces, el plazo es el que ha variado ante una nueva circunstancia que es la modificatoria de crimen a complejo. Y tú no puedes tener presa a una persona por hechos que no estén contenidos en una disposición, res 38, numeral 4, y hoy día la disposición dice que este es un proceso complejo. De hecho, hemos ganado el control de plazos bajo el argumento de eso y tú mismo lo has confirmado como sala, ¿no? Pero bueno, pero uno de los argumentos que me dijo el fiscal en esa audiencia, se los voy a comentar. El fiscal agarra y me dice, claro, el abogado no ha leído, pues, el abogado es un iletrado. Creo que ya se los he dicho varias veces, hace tiempo ya dejé de tomarlo personal. Finalmente creo que son mucho más importantes los alcances de intereses que puedan tener mis clientes respecto de sus pretensiones a temas personales míos, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, y el fiscal dice lo siguiente: si nosotros interpretamos el artículo 6 de la ley 30.077, resulta que en el artículo 6 de la ley 30.077 dice que los procesos de criminalidad organizada son calificados como procesos complejos. Y si son calificados como procesos complejos, indefectiblemente eso da la posibilidad de interpretar la norma procesal en el sentido de que si crimen es un proceso complejo, no deja de ser complejo, pero puede trabajar con el plazo de prisión preventiva máximo de 36 meses. Entonces acá, señora jueza, no se ha vulnerado absolutamente nada, ¿ya? Porque finalmente el artículo 6 de la ley 30.077 califica al proceso de crimen organizado como un proceso complejo. Bueno, y efectivamente, ¿no? Nosotros vamos, revisamos el artículo 6 de la ley 30.077 y la ley hace referencia a que se trata de un proceso complejo. Pero la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué un proceso de crimen organizado es complejo y qué lo haría diferente al proceso del 342 del Código Procesal Penal? Y la respuesta creo que está en la misma ley. Son las técnicas especiales de investigación, que son distintos a los supuestos tasados del 342. Entonces, lo que le decimos a la jueza es, a ver, lo primero que tenemos que entender acá es que la complejidad de un proceso de crimen organizado no radica en las causales del 342, o sea, no es posible hacer una analogía, sino más bien radica en el desarrollo de actos especiales de investigación que son los que la propia ley establece. Y si eso es así, son causales totalmente diferentes que otorgan plazos totalmente distintos. Y así lo sustentamos. Entonces, ante eso, la jueza, bueno, como te dije, creo que la fácil es contestar, bueno, a mí me parece que no hay base legal y que lo resuelva la sala, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué dice la sala de apelaciones de Cusco. Ese es un casito que te quiero contar para que veas cómo los plazos dentro de un proceso, a que a veces no pareciera que no los queremos tomar en cuenta, son importantes, ¿ya? Ahora, eso si estamos en investigación preparatoria,
Pero en preliminar hay otros problemas totalmente diferentes, totalmente diferentes. Y creo que el principal problema es entender desde cuándo vamos a contabilizar el plazo de las diligencias preliminares. Hay criterios que vienen desde la Casación 66-2010 de Puno, donde si tú te vas al fundamento séptimo, ahí te decían que vamos a contabilizar la fecha desde el momento en que el fiscal lleva a cabo su primer acto de, toma conocimiento, perdón, desde el momento en el que el fiscal toma conocimiento de la noticia criminal, no de la fecha de la disposición de apertura de diligencias preliminares. Olvídate de esa fecha. La que cuenta acá es la fecha en la cual el fiscal ha tomado conocimiento de la noticia criminal. No importa si no ha hecho ningún acto de investigación, no importa. Lo que importa es saber cuándo este señor ha tomado conocimiento de la noticia criminal. Ya, perfecto, ese es un criterio de la Casación 66-2010 de Puno. Ya, entonces, pero como todo en el derecho, ese criterio evoluciona, ¿no? Porque a veces resulta que el fiscal no es que no lleve a cabo actos de investigación porque él no quiera, sino más bien porque eso no llega a su despacho. Acuérdate que tienes una oficina de coordinación, que a veces solamente hay un fiscal de turno y esto se deriva por especialidad, entre otras cosas. Entonces viene el expediente 4/2020 de la Suprema, ya lo puedes buscar, es una apelación. ¿Y qué dice la Suprema? La Suprema dice lo siguiente: acá no solamente vamos a verificar la fecha en la cual el fiscal tiene conocimiento, porque finalmente si nosotros no llevamos a cabo ningún acto de investigación, ante la inexistencia de un acto de investigación, a nadie se le vulnera el plazo razonable, porque no hay ningún acto de investigación en su contra. ¿Ya? Entonces, ¿y qué determinan? Que para poder afectar el derecho al plazo razonable de una persona, la exigencia mínima no solamente sería determinar que el fiscal haya tomado conocimiento, sino más bien de que se haya dispuesto por lo menos un acto de investigación. Entonces, ya no solamente tenías que verificar en qué momento el fiscal toma conocimiento de la noticia criminal, sino más bien ahora, además, tendrías que verificar en qué momento el fiscal dispuso algún acto de investigación, así sea en una providencia. No sé si te has dado cuenta que muchas veces en las comisarías dejan providencias en hojas escritas, en cuadernos, etcétera. ¿Te has dado cuenta o no? ¿Ya? Entonces, tú verificas esos dos criterios, desde ahí cuenta tu fecha. No interesa si no existe la disposición de apertura de diligencias preliminares, pero como todo en la vida, encontré un fiscal arequipeño, muy buen amigo mío, que se llama Julio César Tapia. En ese tiempo, Julio César Tapia, que es de la UNSA, acá de Arequipa, él decía lo siguiente: imposible. ¿Ya? Acá debemos contar desde la fecha de la apertura de diligencias preliminares, si no se está recortando la labor de investigación del Ministerio Público. Y él tenía sus razones y las explicaba parafraseándolo de la siguiente manera, ¿ya? Él entendía que debería haber una etapa preprocesal en la cual correspondía al fiscal calificar la noticia criminal, para finalmente calificar si esto era o no era delito y a partir de eso si merece o no merece ser aperturada una investigación preliminar. Claro, porque podría ser una denuncia que sea típica, que ya prescribió, no lo sé, ¿ya? Y él consideraba de que es posible llevar a cabo actos de investigación en una etapa, entre comillas, preprocesal, para poder calificar si es que se aperturaba o no se aperturaba diligencias preliminares. Ante esto, nosotros nos íbamos al principio de legalidad, decíamos, bueno, para empezar eso no tiene base legal alguna, citábamos el 332, 334 del Código Procesal Penal, y ahí decía bien claro que la Fiscalía o su órgano de apoyo apenas tengan conocimiento de la noticia criminal, empiezan con las diligencias preliminares. Este criterio prosperó, ¿ya? Lo declaran fundado con rol de plazos, lo confirman en segunda instancia, acá me parece, si no recuerdo mal, era la segunda sala penal de apelaciones aquí de Arequipa, y la fiscalía va en casación. Y resulta que esa casación la han admitido, ¿ya? Nos han notificado hace una semana, semana y media, ¿ya? Entonces, ese debate de desde cuándo se contabilizan las diligencias preliminares, ¿ya? Va a llegar. La posición de nosotros, como te estoy contando, es de que siempre, o sea, tenemos que ir de la mano no solamente con el Código Procesal Penal, principio de legalidad, sino más bien con una teoría de razonabilidad del plazo. O sea, no hay la posibilidad de practicar un acto de investigación si no hay un plazo legal en el cual practicarlo.
¿Ya? Entonces, no hay la posibilidad de entender que existe una etapa preprocesal para calificar una noticia criminal. De hecho, la finalidad de las diligencias preliminares, si quieres interpretar esto a la luz de la sentencia plenaria casatoria 1/2017, creo que tiene una finalidad, la sospecha inicial simple que denominan entre comillas ahí, es si es que tengo algún indicio de que esa noticia criminal haya ocurrido a partir de un acto de investigación que me dé cuenta de ello, y si tengo la posibilidad de sindicar a alguien por la comisión de ese hecho, que va a ser la persona en contra de la cual ya voy a formalizar mi investigación. Creo que el tema por ahí está claro. ¿Ya? Entonces, si yo tengo la finalidad de una diligencia preliminar, ¿ya? Inclusive supralegal, si quieres decirlo atípico, porque solamente esa explicación no está dentro del código. Por otro lado, tienes el 332, tienes el 334. Conclusión, ¿yo qué te aconsejo? El plazo de diligencias preliminares para tus controles de plazo, ¿ya? Para tus controles de plazo van a correr ¿desde qué? Desde que el fiscal tome conocimiento de la noticia criminal, más verificar cuándo dispuso el primer acto de investigación. O sea, van a correr desde que tú puedas verificar cuál es la fecha cierta desde el cual el fiscal dispone realizar algún acto de investigación. Pero eso no queda ahí, porque tú sabes que hay prórrogas. Algunas requieren autorización del juez de investigación preparatoria, pero otras no. ¿Ya? Por ejemplo, si es un proceso común, estás en preliminar, cabe la posibilidad que yo como fiscal primero, quiera llegar desde los 60 días naturales que me da el 334 del Código Procesal Penal, de repente yo quiera llegar a los 60 adicionales. Ya son pocos los fiscales que he visto que piensan que el plazo máximo de preliminar de un proceso común es de 180 días naturales. ¿Ya? Porque como decía en algún momento que no, esta casación 2/2008 de la libertad decía que el plazo de la preliminar no puede exceder el plazo de investigación preparatoria, ellos entendían de, bueno, a ver, proceso común. ¿Ya? ¿Cuánto es el máximo? 120 días prorrogables por 60 más. ¿Cuánto es 120 más 60? 180. Ah, ya. Entonces, como no puede ser mayor al de diligencias, al de investigación preparatoria, ya, en preliminar también van 180. Error, pues, ¿ya? Porque se hace referencia al plazo ordinario. Si tú revisas la norma, se hace referencia al plazo ordinario. Y el plazo ordinario, como máximo tiene en investigación preparatoria de un proceso común, tiene 120 días naturales. Eso lo concatenas con la casación 2/2008 de la libertad. Y finalmente creo que ya todos tenemos claro que el plazo máximo de diligencias preliminares en un proceso común no puede ser mayor a 120 días naturales. Pero inclusive esto se va a fraccionar en dos. Primero, tiene 60 días naturales del 334. Ahora, el presupuesto, si tú quieres llegar a los siguientes 60 días adicionales, es que se emite una disposición, entre comillas, debidamente motivada, 64 y 122, numeral 5 del Código Procesal Penal, que explique, justifique por qué necesitas 60 más, por qué no te alcanzaron los primeros 60. Y esa notificación debe darse antes del vencimiento de los primeros 60 días. El problema está de que yo no es que dude de la buena fe de los amigos fiscales, ¿no? Pero, o sea, seamos honestos, pues. A la disposición yo le puedo poner la fecha que a mí me dé la gana, por una sencilla razón, porque no tiene firma digital. ¿Ya? O sea, tranquilamente, si tu plazo vence hoy día, ¿ya? Yo mañana puedo emitir la disposición y le pongo la fecha de ayer y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no hay firma digital. Así de simple es. Es más, a veces tú presentas tu control de plazos y resulta que te dicen que la disposición sí existía y se había emitido con fecha anterior, solamente que no estaba anexada a la carpeta fiscal. Pasa. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Como ya sabemos que todos nuestros amigos fiscales no todos juegan de buena fe, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Vamos a revisar la carpeta fiscal, dejamos constancia de cuántos folios hay. Finalmente, si es que habría algún otro cuaderno, precisamos que esté todo anexado en la carpeta fiscal y a partir de eso, con esa constancia, entra el control de plazos. Porque ni modo que vayas a decir de que te olvidaste de poner si ya tengo la constancia ahí, ¿no? Finalmente hacer un documento en todo o en parte falso o introducir un dato falso en un documento así sea original es delito. Así de simple. Pero esa es una forma en la que nosotros trabajamos. Pero ese no es el único problema al que te vas a enfrentar. El siguiente problema al que te vas a enfrentar es que a veces, ya, cuando ya mi investigación de proceso común va a vencer, claro, o sea, recién yo me doy cuenta que mi proceso es complejo, ¿no? Y ahora sí lo quiero declarar complejo, porque antes no me di cuenta, no tenía la posibilidad, claro, como si las circunstancias, que son 20 imputados, te has enterado ese día, ¿no? O como que tenías que hacer 5 o 10 pericias, ese día te has enterado, ¿no? Pero finalmente, o sea, es una estrategia que algunos fiscales pretenden utilizar, ¿no? Declarar complejo el proceso
al final, casi ya al final del vencimiento del plazo del proceso común. Para esto, yo te puedo sugerir que tomes en cuenta dos pronunciamientos jurisprudenciales. El primero es la casación 134-2012 de Ancash, creo, y 144. Ahí se las comparto. No estoy seguro si es 130 o 134 y 140-144, pero ahí se las comparto. Estas dos casaciones, ¿ya? Te dicen de que, o sea, jugar de esa manera, que yo me dé cuenta que al final de mi proceso común quiero declarar el proceso complejo, ya eso no se puede, ¿ya? Porque afecta la razonabilidad del plazo. Y por otro lado, peor todavía si ha vencido el plazo legal, pues yo ya no puedo declarar compleja una investigación, por ejemplo, si ya vencieron mis primeros 60 días. El presupuesto es que eso siempre pase antes del vencimiento de los primeros 60 días. Esos tips te doy más o menos si quieres ver el tema de control de plazos, tanto en la preparatoria como en la preliminar. Hasta acá, muchachos, ¿alguna duda, algo que no esté claro, algún comentario que quieran hacer? Seguimos sumando, ya somos, sigue entrando la gente. Hasta acá, Doctor Luis, muchachos. doctor Luis, buenas noches. Adelante, adelante, Eh, hombre. Sí, Leonel Bustamante le saluda, doctor. Una inquietud. Para cuestionar aquella disposición que declara compleja pese a haberse vencido los 120 días que dispuso el fiscal en su disposición de apertura de diligencias preliminares, estoy viendo dos casaciones que es, bueno, en cuestiones de tiempo, el último establece que es el control de plazo. Entiendo que se tiene que cuestionar también la nulidad de esa disposición fiscal que declara compleja y señala como fecha de continuación de las diligencias preliminares por 8 meses más. Esa sería la pregunta, doctor. ¿Cuál sería la pretensión o hay que plantear tutela o control de plazos y la pretensión concreta al respecto? Gracias. Es que, mira, o sea, creo que el control de plazos controla eso, no un plazo legal. Tú tienes que distinguir qué es el plazo legal del plazo razonable, porque cada uno tiene un mecanismo procesal diferente. Si yo quiero cuestionar el vencimiento de un plazo legal, el 343 es mi salida y la figura es el control de plazos. Pero si yo quiero cuestionar la razonabilidad del plazo de la investigación, mira, yo te lo planteo así. Te vas al acuerdo plenario 4/2010, léete el fundamento 13 para adelante, te dice que inclusive la tutela sirve para cuestionar disposiciones que sean contrarias a ley. Eso te habilita con el 71 numeral 4 porque la tutela siempre es residual. Tú no tienes ningún mecanismo, al menos en el Código Procesal Penal, en el ordenamiento jurídico peruano, tú no tienes ningún mecanismo para qué, para cuestionar el plazo razonable, o sea, la razonabilidad del plazo. Ahora, ¿qué es plazo razonable? Teoría de razonabilidad del plazo. Criterio subjetivo, criterio objetivo. Criterio objetivo, la complejidad de los hechos que estoy investigando. Criterio subjetivo, cómo nos comportamos las partes en el desarrollo del proceso. Ahora, si eso lo plasmas, para declarar complejo un proceso, que te dije yo hace rato, necesitas una disposición que es motivada, ¿correcto? ¿Cuáles son las causales que debo yo explicar en esa motivación? Las que están en el 342. ¿Dónde está el deber de exigibilidad de motivación de la Fiscalía en sus disposiciones? En el 64 y 122 del Código Procesal Penal. ¿Y a qué pasa si yo vengo y encuentro en la disposición que no me motivan absolutamente nada? O que me dicen que necesitan 8 meses más, ¿ya? O que van a declarar complejo hoy día un proceso de 2 a 8 meses, ¿ya? Porque les falta solamente dos declaraciones. O sea, definitivamente eso nada tiene que ver con el tema del plazo legal, o sea, con el vencimiento del plazo legal, sino más bien tal vez nosotros vamos a estar trabajando acá con que ese plazo afecta a la teoría de razonabilidad del plazo, porque no hay complejidad en los hechos que se están investigando, y además de eso, de repente tenemos plazos muertos por inactividad fiscal, no lo sé, pero es un ejemplo que te estoy poniendo. Entonces, el mecanismo procesal, en base a lo que te estoy explicando, yo lo que utilizo es una tutela de derechos, ¿ya? Si es que voy a cuestionar la razonabilidad del plazo o tal vez la motivación de la resolución fiscal respecto a la justificación de ese plazo adicional, que para que se declare complejo el proceso, y no solamente en complejo, sino también de crimen organizado. Porque si esto lo fuerzas al artículo 6 de la propia ley 30.077, a ver, yo como fiscal quiero declarar hoy día un caso como crimen organizado. ¿Ya? Entonces, yo me voy al artículo 6 de la ley y resulta que esa complejidad del proceso de crimen es distinta a la complejidad del 342. ¿Por qué? Porque se habla de técnicas especiales de investigación que están propiamente en la ley. ¿De dónde? De crimen organizado. ¿Ya qué pasa si yo me voy a la disposición de formalización del fiscal y no hay ninguna técnica especial de investigación? No tiene agentes encubiertos, no tiene agentes especiales, no tiene intervenciones telefónicas. O sea, ¿qué justifica?
¿ya? Ese plazo, esa complejidad de plazo que la propia ley 30.077 te pide. ¿Por qué sería razonable? O sea, solamente porque es un grupo de personas adicional, porque se supone que el plazo es razonable en base a las técnicas especiales de investigación, ¿ya? Entonces, ¿qué justifica si tú no tienes técnicas especiales de investigación motivadas en tu disposición, ya en la que calificas el proceso como crimen organizado? ¿Qué justifica que se configure la complejidad del propio artículo 6 de la ley 30.077? ¿O es que solamente porque son varios imputados, porque también esa es una circunstancia del RES 42? O sea, ¿qué las haría distintas? Claro, te estás dando cuenta, o sea, ese es un fundamento adicional que ahora último estamos empezando a cuestionar. Ya tú dices que es crimen, ¿cuál es tu técnica especial de investigación para que pidas 36 meses de investigación? No, que son varios imputados, ya ese está en el 342. ¿Qué hace distinto al de crimen? Ah, son más. No, pues, te estás dando cuenta. Entonces, por ahí lo tratamos de amarrar. Espero que te haya servido la respuesta, estimado amigo. Doctor, ¿podría hacer alguna consulta respecto a algo que está explicando usted? Sí, claro, claro, justamente para eso es este espacio. Muchas gracias, doctor. Bueno, usted había hablado que existía una apelación, no apunté el número, pero se habló de dos criterios, ¿no? Que se tenía que tomar en cuenta el plazo desde que toma conocimiento el fiscal, pero también además desde que se dispone un acto de investigación concreto. Ahora, mi consulta es, porque muchas veces Fiscalía dispone actos de investigación, pero no precisan fecha. Entonces, luego lo hacen en una disposición posterior, en una providencia posterior. Entonces, mi duda es, ¿se tendría que contabilizar desde que se emite esta disposición con una fecha concreta de algún acto de investigación concreto o simplemente desde que se dispone? Gracias, doctor. No importa que no te pongan fecha. O sea, si hay un acto dispositivo que está diciendo que en contra tuya van a ser determinados actos de investigación, ya con eso te están afectando tu plazo razonable. Este expediente, que es el 4/2020, ya te dice, no solamente basta con el conocimiento del fiscal, porque puede que ese fiscal no disponga ningún acto de investigación, ojo con la palabra que estoy usando, ¿ah? Disponga ningún acto de investigación, porque si no hay disposición de ningún acto de investigación, entonces a nadie se le está afectando el plazo razonable, porque no hay ningún acto de investigación programado en su contra. Pero si a ti te están diciendo que van a llamar a declarar 5 testigos, que van a pedir 5 documentos, que van a oficiar a X personas, ya están disponiendo actos de investigación. Desde ese momento tú ya sabes que el plazo máximo es de 60 días naturales, prorrogables por 60 más. Pero ya, ¿por qué? Porque ya hay dispuesto un acto de investigación. En el primer ejemplo no hay, pues. Entonces, como no hay, dice la Suprema, no hay a quien se le afecta el derecho. Pero aprovechando tu pregunta, ¿sabes cuál era otro de los temas de este fiscal que te contaba, Julio César Tapia? Ya, que me parece muy buen fiscal. De hecho, mi amigo ahora está en Lima. ¿Ya? Entonces, ¿qué decía él? Él decía, oye, pero si no se emite una disposición de apertura de diligencias preliminares, ¿a quién se le afecta el derecho? O sea, porque yo tengo que emitir una disposición dando a conocer hechos, así sean a nivel preliminar, en contra de determinada persona. Y si yo no emito ninguna disposición en contra de nadie, ¿a quién le afecta el derecho? Ya, por eso él pensaba, bueno, si no hay disposición, entonces nosotros podemos trabajar en esta etapa preprocesal para calificar más bien si le aperturo o no le aperturo y a partir de eso le afecta el derecho y que de ahí corre el plazo. Claro, pero ahí vienen los fundamentos que te he explicado, ¿no? Ya con la simple disposición de un acto de investigación en mi contra, o sea, no hay manera de que se lleve a cabo un acto de investigación sin que corra un plazo. Ni modo que lleve a cabo el acto de investigación. Mira, contrario sensu, ¿no? Vamos a ver. Se acaba el plazo de investigación, concluye la investigación. ¿Puedes hacer más actos de investigación? No puedes, pues. Así como imputado tú quieras declarar, ya no puedes. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque ya concluyó el plazo de investigación, espérate al juicio. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué podríamos entender entonces, al revés, de que hay una etapa anterior a la apertura preliminar para decir nosotros, bueno, como todavía no se le afecta el derecho a nadie, entonces hagamos una etapa preprocesal que dicho sea de paso no tiene base legal alguna? Entonces, pero contestando a tu respuesta, primero, fecha en la que el fiscal tenga conocimiento. Segundo, necesitamos, ¿ya?, que se haya dispuesto algún acto de investigación. Ahora, si forzamos un poquito tu pregunta, ¿qué pasaría con LQRR, con los que resulten responsables? O sea, ahí sí entonces la investigación es eterna, porque finalmente si no tienes a nadie identificado, siguiendo la lógica de lo que me estás diciendo, Luis,
Entonces los LQRR que investiguen, no me puede contar, no hay plazo. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Ustedes qué creen, muchachos? En otros países les llaman sospechosos no identificados. ¿Qué hacemos con ellos? Porque finalmente tú sabes que al final esas diligencias tienen la finalidad de ubicar a una persona, ¿no? Porque si no va a llegar un archivo provisional. Eso es lo que va a pasar. Entonces, como no están identificados, entonces no se le atribuye derechos. Eso es lo que ha hecho la Suprema acá en Perú. Yo creo que no, porque finalmente tú ya sabes que hay una persona a la que le estás afectando un derecho. Y de hecho, si revisas el 83 y el 84 del Código Procesal Penal, en el 83 inclusive se habla que la defensa pública está para garantizar la legalidad. ¿Me entiendes? Pero a mí lo que me contestan cuando yo planteo esto, entonces en criterio del abogado, a cada LQRR tendríamos que ponerle un defensor público. Y el Ministerio de Justicia no tiene esa capacidad. Ya yo te pregunto al revés. O sea, porque no está identificado, ¿de quién depende que esté identificado o no? De repente tú sabes que estás investigando a Luis Gutiérrez, pero no te conviene que yo sepa. O sea, ¿de qué dependo? ¿De que tú me avises? De eso dependo. Acuérdate del caso de Edwin Oviedo, ¿ah? Hay una tutela de derechos que ahí sustenta el doctor Nakazaki espectacular. Edwin Oviedo sabía que estaba siendo investigado. Él sabía, se había enterado en todos los medios de comunicación, ¿ya? Edwin Oviedo sabía que estaba dentro de esa investigación, que inclusive el fiscal salía en prensa, ¿ya? Y él le dice al fiscal, incorpórame a la investigación porque yo sé que tú me estás investigando. Y la fiscalía le contesta que no lo van a incorporar, que esa es una facultad de ellos. Entonces, sí que esta investigación además es secreta y que la fiscalía, te das cuenta por qué te hablaba hace rato del secreto del 68 del Código Procesal Penal, ¿ya? Entonces, y que en base a ese secreto no están en la obligación de contestarle absolutamente nada. ¿Ya? Perfecto. Entonces, plantea la tutela del doctor Nakazaki. Está en YouTube, así que la puedes ver. Y él más o menos dice lo siguiente. A ver, ¿cuál es la finalidad de una notificación? Que yo tome conocimiento de un acto procesal. Listo. ¿De qué acto procesal yo tomaría conocimiento con la notificación de disposición de apertura de diligencias preliminares o como lo quieras llamar, me estás incorporando, etcétera? De que me estás incluyendo el proceso, ¿cierto? Primer punto. Segundo punto. El secreto de la investigación, y ahí venía lo que yo te decía, ya, porque yo siguiendo esa lógica planteo también ese incidente, ya, ¿qué dice el doctor? El doctor dice, a ver, mira, para empezar el secreto involucra que Luis Gutiérrez sepa que lo están investigando. Solamente que determinados actos de investigación no son de su conocimiento por estrategia o finalidad de la función fiscal. ¿Ya? Muy distinta es la reserva de la investigación, en la cual nadie que no sea parte del proceso tiene derecho a conocer qué está pasando acá adentro. Y eso está bien explicado en el 324 del Código Procesal Penal. Entonces, entender que a la luz del 68 del Código Procesal Penal, porque no fija un plazo el 68, ¿ya? Entonces te pueden estar investigando sin que tú sepas y aparte te pueden estar investigando sin plazo alguno, pese a que el 324 establece que el plazo para el secreto, que es muy distinto a la reserva, el plazo para el secreto es de 20 días, prorrogables por 20 días más a través del juez de investigación preparatoria. O sea, no hay manera de entender una naturaleza jurídica distinta para el secreto del 68 versus el secreto del 324. Entonces, y es por eso que yo rescataba el pronunciamiento de la Suprema que he leído hoy día, en donde se establece eso, o sea, la interpretación del código es sistemática. Entonces, plantean esto, ¿ya? Y dicho sea de paso, declaran fundada esa tutela y lo incorporan a la investigación. Porque el tema es, entendamos la lógica del fiscal, o sea, la investigación es secreta, yo no quiero que nadie sepa que existe que lo están investigando acá, porque finalmente digamos que es mi facultad disponer que esto sea secreto. Entonces ahí la pregunta lógica es, o sea, yo dependo del fiscal. ¿Qué pasa si yo sé que me estoy investigando? Me quiero defender, pues. Es lógico, ¿ya? Y si la notificación tiene la finalidad de que yo me entere que me están investigando, esa finalidad ya se cumplió porque todos los medios de comunicación están hablando de que se han filtrado documentos en los cuales hay investigaciones en mi contra. Y lo que yo quiero nada más es que tú me incluyas. ¿Por qué? Porque me quiero defender, ¿ya? Y no existe base legal para sustentar el 68 ni el 324 con una naturaleza jurídica distinta. Entonces, eso es importante, ¿ya? Porque si no puede pasar lo que te he dicho, los sospechosos no identificados, o sea, dependemos de la voluntad del fiscal. Claro, como no me quieres incorporar, entonces investigame 5 años, ¿no? Porque si la lógica es que no haya nadie a quien afectarle un derecho hasta que haya una disposición con mi nombre y apellido,
Claro, o sea, mientras no llegue, porque depende de ti cuándo va a llegar, investígame 5 años si quieres, pero no pasa nada. ¿Ya? Y si, a ver, y ya, pues, si quieres insistir por ahí, abogado, sí, ya, vete al 144 del Código Procesal Penal, preséntame mi queja, pues. Pero yo ya tengo mi base legal de cómo salir de mi queja, que el 68 no fija un plazo, porque así trabajaban. Así trabajaba el subsistema, así trabajaba corrupción de funcionarios, así trabajaba crimen organizado, ¿ya? Y caían con tu requerimiento, te están investigando 3 años, caían, te allanaban detención preliminar y querían que los 3 años tú te defiendas en una semana porque ahí recién te notificaban. Claro, qué bonito, ¿no? Entonces, y no importa si tú sabías o no que te investigaban. Ese comentario, muchachos, entre paréntesis quería hacerlo. No sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda por ahí. De hecho, amigos, el curso lo voy a partir en cuatro. Mi estimado ¿Ya? doctor, si me permites. Sí, sí, claro, 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 claro que sí. Ay, bueno, antes que nada, felicitarte, Luis, mi estimado doctor, por este avance que has tenido. Yo creo que las personas que te conocemos sabemos de tu experiencia, de tu profesionalismo, de tu humildad, porque esto que estás haciendo, tú lo estás haciendo desde la época de la pandemia, cuando armaste un grupo de WhatsApp y estaba dentro de tus metas llegar a exponer y ser uno de los representantes en este campo del derecho. Yo te felicito, hermano, de verdad que para mí es una alegría y una emoción ver tu avance. Y antes que nada, creo que tú decías cuál es y por qué algunos sí avanzan y otros no. Yo creo que son temas de ganas, temas de algo interno de cada profesional, ¿no? Y creo que tenemos esta oportunidad de aprender de ti, porque como tú dices, ¿no? Otros arman el tema de academia por negocio y de verdad que yo valoro mucho este espacio que tú lo das de forma gratuita, con tu amplia experiencia y antes que nada felicitarte, hermano. Ahora, mi estimado doctor, hay un tema que yo te escuchaba, o estaba justamente atento, es que cuando hay un tema en la carpeta fiscal para que no te hagan el avión con la disposición fiscal, y no entendí muy bien y no quise de repente cortarte en ese momento. ¿Se levanta un acta para ver el número de folios de la carpeta fiscal? ¿O cómo hacías? No te entendí muy bien. Esa es la pregunta. No, ¿sabes qué pasa? No sé si te has dado cuenta que cuando van a revisar la carpeta, les hacen firmar un formatito. Y ahí, la propia fiscalía tiene su formatito. O sea, Ah, ahí te hacen poner si eres el abogado, si eres el denunciado, si eres el denunciante. O sea, ¿quién eres? Ya tienen ahí sus opciones para marcar. De ahí te hacen llenar, ¿no? ¿Qué folio a qué folio? Inclusive te hacen llenar hasta si has tomado foto. Yo tomo foto, por ejemplo. Ya, hasta ese día, hasta esa hora, ¿qué folio hay? Lo firmo yo o el abogado que vaya a mi estudio y hago que lo firme además. Estará el asistente, el practicante, no sé quién será el que está ahí en la fiscalía. ¿Ya? Entonces, y con eso, saliendo nomás de frente, entra mi control de plazos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque yo me voy al otro lado. A ver, yo soy fiscal. Ya, imagínate que sea provincial, ya adjunto, no importa. ¿Ya? Entonces, jugaría toda mi carrera falseando un dato. Porque, o sea, seamos honestos, ¿ah? Esto de la ausencia de firmas digitales en los documentos fiscales es una causal absoluta de inseguridad. Tú en el Poder Judicial no tienes estos problemas porque a través de la firma digital tú sabes cuándo ha salido la resolución. No hay posibilidad de falsear ese dato. Pero en la Fiscalía no pasa eso. En la Fiscalía, te vuelvo a repetir, ya yo no digo que todos los fiscales sean así, pero te digo lo que yo he vivido, ¿ya? Hoy día yo presento mi control de plazos y no hago lo que yo te estoy diciendo. Yo he encontrado fiscales que agarran, me sacan una disposición de hace una semana, ¿ya? Y cuando vas a audiencia y le dices, pero doctor, yo he revisado su carpeta, mira, acá no había disposición. Oye, el hecho que la disposición no esté en la carpeta no quiere decir que no exista, por si acaso, ¿ah? Acá está con fecha anterior, señor juez. ¿Ya cómo controles eso? Entonces, la firma digital en el Ministerio Público es muy importante, pero una forma paralela, digamos, empírica de controlar eso es la que te acabo de comentar. Más o menos es lo que nosotros hacemos, estimado, y de verdad, gracias por tus palabras, amigo. muchísimas gracias, mi estimado doctor. Gracias.
Entonces, ¿ves? Por ejemplo, a Verónica le ha pasado eso. Mira lo que dice Verónica en el chat. Ya, muy cierto, así pasa. En provincias hagan la disposición con 2 meses de atraso y recién notifican. Imagínate. Es más, o sea, nosotros como abogados, ¿cuántos pedimos el cuaderno auxiliar de notificaciones? Porque, por ejemplo, para prolongaciones de prisión preventiva, que es un tema que también tengo pendiente de trabajar con ustedes, ya para ver el tema de los plazos muertos, cómo está trabajando, las deficiencias de los órganos estatales. O sea, ¿cuánto sacamos la carpeta auxiliar de notificaciones para ver cómo están notificando? Porque un testigo al que no le llega la notificación no va a venir, ¿ya? Una empresa a la que no le llegue el oficio no te va a mandar la información, ¿ya? Entonces, claro, pero o sea, ese es un punto también que te sugiero que no lo regales, amigo. Pero ya lo veremos en otra clase. Miren, muchachos. Estas audiencias previas al juicio oral yo las voy a dividir en 4 partes. Hoy hemos empezado con el control de plazos. Espero que se haya podido entender absolutamente lo que he tratado de transmitirles, siempre explicándolo tal vez a través de casos para que esto se pueda entender mejor, ¿ya? Y ya empezamos con el control de plazos. Mañana, desde mañana hasta el domingo, yo voy a estar en Lima porque, como te dije, tengo clases allá en el Pacífico, pero tengo clases de 2 a 10 de la noche. Ya, o sea, hay dos posibilidades. Una, que hagamos los cursos en la mañana, o sea, de las 3 incidentes que me faltan, o sea, puede ser a las 10 de la mañana, ¿ya? Entonces, o 9 de la mañana. O la otra es que sea muy tarde, a las 11 de la noche. Hablamos un ratito de tutela, hablamos un poquito de excepción de improcedencia de acción, hablamos un poquito de cuestión previa, cuestión prejudicial y excepciones, que creo que la excepción de improcedencia de acción es con la que más problemas tenemos nosotros los litigantes. A ver, gente, los escucho, escriban al chat a qué hora les queda mejor a ustedes para poder trabajar porque tengo pendiente eso con ustedes. Ya, listo. Entonces trabajamos en la noche, a las 11 de la noche. Ya tratamos de hacerlo puntual para no quitarles mucho tiempo tampoco a ustedes. Entonces, 7 no voy a poder, estimados, salgo de clases a las 10 de la noche. Yo quisiera a las 7 también, pero no voy a poder. ¿Ya? Entonces, los que quieran inscribirse, sobre todo los que están en el TikTok, el número para que se puedan inscribir es el 969-527409. 969-527409. Mañana, que es miércoles, jueves y viernes, terminamos todo lo que es audiencias previas al juicio oral. ¿Ya? Y vamos a lanzar mañana un curso sobre interrogatorio y contrainterrogatorio en el proceso penal. ¿Cómo va a funcionar esto? En etapa de investigación, distinta a la de juicio, distinta a la de segunda instancia. ¿Ya? Vamos a tratar de, primero, darte herramientas útiles para que tú sepas cómo sustentar uno, por qué no debe participar el abogado de un agraviado en una declaración, en una declaración a nivel de investigación sin ser actor civil, por ejemplo. Esto se ve mucho en las pruebas anticipadas. Cómo objetar preguntas sugestivas en la etapa de investigación sin que te estén diciendo de que no estás en juicio. De ahí vamos a explicar la diferencia entre un testigo presencial, un testigo experto, un testigo de oídas, cuál es el valor probatorio que tiene cada uno de ellos, por qué el testigo experto es distinto al perito, ¿ya? De ahí, cómo armar tu contra en base a tu teoría del caso. Lo mismo, la posibilidad de poner a la vista de los testigos, inclusive en etapa de investigación, el reconocimiento de documentos, cómo trabajar con el 186 del Código Procesal Penal, ya, el refrescamiento y evidencia de contradicciones, y ahí nos vamos al juicio oral, exactamente lo mismo, ya, entonces el 378 cómo trabajan este tema de las objeciones, ya, las objeciones sobre todo también es un tema que vamos a trabajar, las que planteo, te las voy a transmitir, ya, entonces, y como te estás dando cuenta, o sea, trato de que me entiendas siempre desde un tema práctico. Entonces, ese curso lo estamos lanzando mañana con su sílabo, todo. Ahí te vamos a poner toda la información. ¿Ya? Entonces, para retomar acuerdos, miércoles, jueves, viernes terminamos clases de audiencias previas al juicio oral. Mañana lanzamos el curso de declaraciones en el proceso penal, sea en investigación, juicio o segunda instancia. ¿Ya? Eso lo lanzamos mañana, vas a tener ahí toda la información. Entonces, y si quieres formar parte del grupo para el libro que vamos a empezar a trabajar, ya sabes, todo eso que te estoy explicando, lo único que tienes que hacer es escribir al 969-527409. 969-527409.
Ese es el número de contacto. Les agradezco mucho por su tiempo, amigos. Que tengan una excelente noche. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, doc. Muchas gracias, doctor.